Vamos a leer solamente un versículo, pero vamos a explicar luego el contexto. Romanos 15, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Cuál es una de las cosas más difíciles en la vida cristiana? No es memorizar el versículo del domingo. No es llevar un curso de teología en Seminario Farel. Yo sugiero, hermanos, que una de las cosas más difíciles en la vida cristiana es amonestar a otro hermano en la fe de la manera bíblica. Usualmente cuando un hermano necesita una amonestación, hacemos una de dos cosas. O evitamos tocar el tema o le metemos una regañada no bíblica. Cuando el Dios de pacto rescata, redime un pueblo, hermanos, Dios reorienta nuestra cultura entera. Dios está en el negocio de hacer cultura nueva. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Quiere decir que Dios está haciendo aquí, en este pueblo, en esta población, en esta congregación, una cultura nueva. Dios quiere que nosotros tengamos una cultura nueva que toque todo aspecto de la vida. La conversión a Cristo no es nada más algo invisible del alma. La conversión a Cristo es tus valores, tus actitudes, tus prácticas, tus palabras, tus relaciones, en que la gloria de Dios es la meta sobre todo, no tu comodidad. Dios no nos redime para que yo diga, ahora que soy redimido, yo soy el centro, yo sigo siendo centro del universo. De eso nos rescató Dios. Dios nos sacó de ese egoísmo, de endiosarnos a nosotros mismos, nos sacó de ahí. Ahora estamos en el lugar correcto, hechos a la imagen de Dios, redimidos como seres humanos, con el propósito original para el cual Dios nos creó, para vivir ante Él. ¿Qué dice el Catecismo de Westminster? Su primera pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esas dos cosas van juntas, hermano. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, vea, recuerde el primer sermón en esta serie de unos a otros. Amor. El amor de Dios en Jesucristo es el fundamento. Hoy vamos a hablar de amonestarnos unos a otros, pero recuerde lo que ya vimos. Dios nos amó primero, Dios nos rescató primero, dio su propio Hijo en propiciación por nosotros primero. Y ahora Él nos reúne. Y en esa nueva vida que Él nos da, Él viene y dice este versículo que hemos leído. Dice Pablo, ¿cuáles son la primera frase? Primeras dos palabras, ¿qué? Estoy seguro de que vosotros estáis llenos de bondad y conocimiento para poder amonestarse unos a otros. Recordemos este libro de Romanos. Pablo ha explicado la justificación mediante la fe por gracia. Dios es la fuente de toda virtud y bendición de la salvación. Y la salvación es por la fe y no por... La salvación es por la fe y no por obras. La salvación, la justificación es por gracia y no por obras. Porque si fuera en parte, cualquier parte más mínima que usted quiera, si fuera
mis obras, entra el orgullo, entra mi participación. Pero como la justificación es por fe y no por obras, esto nos asegura de que estamos llenos de bondad y conocimiento porque Dios derramó su bondad en su corazón. Dios derramó el conocimiento. Usted posiblemente sabía de la Biblia antes de convertirse, pero cuando Dios te redime, su Espíritu Santo te iluminó. Y por eso Pablo puede decir, estoy seguro. Si usted es cristiano, yo estoy seguro. Usted tiene bondad en su corazón porque Dios la derramó. Y tiene conocimiento también porque Dios se lo puso. Entonces, hermanos, es importante cuando vamos a hablar de este tema de amonestarnos unos a otros. Cero orgullo. Usted sabe que muchas veces nosotros decimos, y posiblemente he peleado con usted mismo. Decimos nosotros, es que me da pena. Es que me da pena decirle, me da vergüenza. ¿Verdad que yo he discutido esto con varios de ustedes? Yo no creo que sea vergüenza ni pena. Eso es una excusa de tapar orgullo. Y vamos a ver, hermanos, posiblemente no hemos captado todavía qué es amonestar bíblicamente, porque estamos pensando en términos del mundo todavía. Primero, somos salvos por la gracia de Dios, de modo que creemos que Dios ha derramado su bondad en nuestro corazón. Dice Pablo, estoy seguro que vosotros mismos, es decir, la iglesia entera. Pablo no está hablando solamente al pastor de la iglesia en Roma. No está hablando solo a los ancianos. Está hablando a la iglesia entera. Ahora, la amonestación. Vamos a definir entonces qué es la amonestación bíblica. Podemos saber con base en algunos otros pasajes. En Hechos capítulo 20, Pablo está exhortando a los ancianos de Éfeso y en versículo 31 dice Pablo a los ancianos, velad acordándoos de que durante 3 años de día y de noche no dejé de amonestar con lágrimas a cada uno. Guarde ese versículo, ¿verdad? Pablo dice, recuerde que yo no dejé de amonestar a cada uno con lágrimas. Y les está diciendo otras cosas en ese contexto. Vamos a un versículo más para ampliar la idea de amonestación. Primera de Corintios 4:14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. El contexto ahí es algunos que se enaltecían en la iglesia de Corinto y los corintios permitía que algunos superapóstoles inclusive criticaran a Pablo, y Pablo los reprende, las divisiones que había, y dice, mi punto no es avergonzarlos, no es humillarlos, pero sí amonestarlos como hijos míos amados. Entonces, hermanos, podemos decir, con base en el contexto de Romanos y de Hechos y Corintios, que hay 3 elementos, recuerden, 3 elementos para la amonestación bíblica. Primero, es advertencia sobre el peligro. Por eso Pablo le dice a los ancianos, entrarán lobos. Pablo advierte, la primera parte de la amonestación bíblica es que advierte sobre el peligro. Segundo, es dar un consejo. Se advierte y se explica cuál es la advertencia, cuál es el consejo necesario. Pero no se queda ahí, hermano. No se queda con la alerta y no se queda con el mero consejo. Se exhorta que siga la voluntad de Dios. 3 elementos.
La alerta, una advertencia, un consejo y una exhortación. Dice Pablo, volviendo a Romanos, que él está seguro que ellos están llenos de bondad. Qué interesante que diga llenos de bondad. ¿Por qué tenemos que recordar de que cuando vamos a amonestar a alguien, tiene que evidenciarse la bondad? Bueno, para ser sincero, en más de una ocasión, mi esposa me ha tenido que decir, pero ¿por qué me lo dice así? ¿Verdad? Y yo digo, pero ponga atención a lo que estoy diciendo. No, yo entiendo lo que está diciendo, es la forma en que lo está diciendo. Y tiene razón. La bondad se siente. Hay dos formas de decir las cosas, ¿verdad? Digamos, uno puede llegar y el tubo está abierto. Y uno podría decir, ¿por qué el tubo está abierto? O podría decir, ¿por qué el tubo está abierto? Ya, muy diferente las dos cosas. Uno no es una mera pregunta. Y la otra sí, es sincera. Lleno de bondad, dice Pablo. ¿Qué es la bondad, hermano? Termine. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. La bondad es un fruto del Espíritu Santo, de modo que ningún cristiano puede decir, no tiene bondad, ninguno. Si el Espíritu Santo puso fe en su corazón, también puso el fruto del Espíritu Santo en su corazón. Ahora sí, Dios nos llama a cultivar los frutos del Espíritu Santo, por supuesto. Pero la capacidad de tener y practicar y mostrar bondad, usted la tiene. En el contexto de Roma, había problemas sobre la carne ofrecida a dioses falsos, a los ídolos. En ese contexto muy paganizado, las religiones falsas también pedían que sus miembros reconociera su Dios falso en todo, así como el cristiano lo hace. El cristiano, el carnicero cristiano, dedica esa vaca que está destazando a la gloria de Dios, así como los impíos hacían con su Dios falso. Entonces, los cristianos que se convertían no querían participar de la carnicería que hacía público que esta carne era ofrecida al Dios tal. Entonces llegaban a convertirse los cristianos saliendo de esa religión. Ahora entienden que estaban en un error, estaban en graves errores. Esto lo hablamos el domingo pasado. Y ahora ellos decían, no, yo no voy a participar de eso porque es mal testimonio. Y los otros cristianos, tal vez, no sé, más tiempo en la iglesia, más maduros, ellos decían, pero ese ídolo ni siquiera existe. Yo puedo comer esa carne porque es santificada por la oración. Y llegó a ser una confrontación fuerte, al igual que en Corinto. Pero Pablo dice, mire, primero la bondad. Primero la bondad. Si se va a amonestar unos a otros en cuanto a este asunto de la carne, primero la bondad. Muchas veces es posible perder la bondad cuando nos cansamos de exhortar a algún hermano, cuando nos desanimamos. Nunca podemos perder la bondad. Pero Pablo agrega llenos de conocimiento.
Pablo no está exigiendo un doctorado en teología. Pero sí, hermanos, debemos aconsejar y amonestar con base en conocimiento. Por eso es necesario que nosotros nos dediquemos siempre a la palabra de Dios. Hemos estado leyendo los proverbios. Los proverbios es un excelente ejemplo de la sabiduría de Dios práctica, aplicada en la vida cotidiana. Esto es importante porque nos vuelve la bondad y el conocimiento. Es importante porque nos torna una vez más unos para otros. Bondad, conocimiento de la palabra de Dios con una finalidad. Nunca se debe estudiar la Biblia solo para estudiar la Biblia. Es porque somos unos para otros, hermanos. Eso es lo que es la iglesia en su esencia. Entonces, es necesario que nosotros lo practiquemos. En las conversaciones, yo oigo las conversaciones y muchas veces participo con ustedes. Conversaciones bien sanas. Me gusta escuchar, hermanos, a los hermanos discutiendo las cosas prácticas de vivir en este mundo, cosas del trabajo, cosas del mundo, cosas de la sociedad. Eso es excelente. Necesitamos hacerlo. Entre los jóvenes deben procurar conversar entre ustedes las cosas de que ustedes hablan con bondad y con conocimiento. Como pastor, yo quiero amonestarlos hoy. ¿Me permiten? Yo quiero amonestarnos a todos, hermanos, a ir más allá que simplemente una mutua exhortación. Yo quiero amonestarnos a todos a que vayamos más allá. Siempre con bondad y conocimiento. Hermanos, como cristianos necesitamos probar los valores que nos rodean. Les amonesto. Los medios masivos dicen mentiras o falsedades o propagandas que los cristianos creen. Por favor, pensemos, investiguemos, razonemos, conversemos. Quisiera, estas amonestaciones son de pastor que los ama, ¿verdad? Entonces, recuerde lo que acabamos de decir, bondad, ¿verdad? Los tres elementos es advertir del peligro, que es lo que quiero hacer, aconsejar y exhortar. La mayordomía, nos amonesto, hermanos, a todos en cuanto a la mayordomía. La mayordomía, Dios cuando hizo al ser humano, hizo una criatura increíble, hermano. Nada se compara con ningún animal, nada. Somos tanto más capaces y elevados que cualquier animal, por más inteligente que sea. Y cuando Dios redime en Jesucristo aquella criatura hecha a su imagen y redime a la imagen de Cristo, Él quiere un mayordomo en la tierra, tremendo. Y qué tirada, qué desastre cuando los cristianos seamos descuidados en la mayordomía. Mi tiempo. Gasto mi tiempo en un montón de cosas, olvidando la gloria de Dios, olvidando que soy redimido en Cristo, olvidando que represento a Cristo. Yo no estoy diciendo que tiene que hacer vigilia en la iglesia toda la semana, pero estoy hablando de perder tiempo. Bueno, ya sabe lo que voy a mencionar también, ¿verdad? Los teléfonos. Nadie se sorprende. La mayordomía en las finanzas.
¿Cuánto dinero derrocha usted innecesariamente que podría dar para los pobres en la ofrenda de la iglesia? Cosas sencillas. No queriendo usted hacer una pequeña reparación en la casa que podría hacer y ahorrar ese dinero. ¿Sabe cómo fue edificado este edificio? Por hermanos que fueron buenos mayordomos para poder ofrendar para nosotros que ni siquiera nos conocen. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermano? Mayordomía. En todas las cosas, hablemos de mayordomía en el cuidado, la salud, el cuidado de la salud. Queremos seguir medios enfermos toda la vida porque descuidamos. Somos malos mayordomos. Bueno, podríamos hablar de todas estas cosas, el tiempo familiar. ¿Quién educa a su hijo? ¿Quién educa a su hijo? Hay cifras que dicen que los padres de familia en algunas ocasiones gastan menos de 10 minutos al día realmente en un intercambio significativo con su hijo. Ahí están en la misma casa, sí, están en la misma casa en la noche, qué sé yo, fin de semana, pero así sentarse con su hijo a patear bola, qué sé yo, a llevarlo en el trabajo, no se está haciendo. Y muy fácil que las mamás le den el teléfono, le den una computadora para que jueguen o para que se entretengan. Entonces, ¿quién está formando la mentalidad de su hijo? Amonestados vamos a salir hoy, hermanos, si sigo. Los valores de nuestra propia cultura. Han sucedido cambios en nuestro país, hermano, en cuanto a la crianza, de la disciplina de los hijos. Los viejos aquí saben que fueron criados. En la mañana, ¿qué era lo primero que debía decir? Los viejos, ¿qué era lo primero que usted, si no lo hacía, ¿qué les pasaba? ¿Qué era lo primero? ¿Algún viejo aquí que lo diga? Buenos días, ¿cómo está? Y los jóvenes lo dicen, lo hacen. Sí, lo hacen, qué dicha. Ok, algunos todavía. Esteban lo hace. Los tiempos han cambiado en la crianza también de los hijos, hermano. Y aunque los viejos se quejan del chilillo, tal vez no estaba tan mal lo estricto de los viejos porque nos hemos ido a otro extremo. Y mire lo que está pasando en la calle todos los días de Costa Rica. Una falta de respeto, pero al grado máximo que ahora chiquillos de 14, 15 años andan revólveres en la calle asaltando así a arma alzada a cualquiera por un par de tenis. Hermanos, ¿qué pasa si la iglesia misma, sus líderes, se corrompen? Estoy leyendo un libro que repasa en la Unión Soviética del clero por tener sus puestos todavía bajo el comunismo, cedían. Y tuvieron que ser los laicos, el pueblo, que se levantaran, claro, bajo persecución, otra vez al Gulag y a los campamentos de trabajo, claro, eso es lo que pagaron el precio. ¿Qué pasa cuando, sí, Dios quiera que no, pero si la iglesia, el liderazgo cede, ustedes van a ser capaces de mantenerse, amonestándose unos a otros, a ser firmes? Guillermo Farel, cuyo nombre está en esa placa atrás porque ese auditorio es nombrado en honor a Guillermo Farel. Guillermo Farel nunca fue ordenado
en el tiempo de la Reforma. Fue un laico, profesor de hebreo, que Dios levantó a ayudar a reformar la iglesia. Yo no estoy pensando en hacerme hereje, pero si fuera el caso, o más adelante, espero, hermanos, que ustedes mismos estén llenos de bondad y conocimiento para hacer el trabajo necesario. Dios ha fijado una forma muy práctica para nuestro conocimiento, nuestro crecimiento en la fe. Y esa forma muy práctica es el hermano y la hermana a la par suya. Y yo quiero que se vuelvan a mirar unos a otros, vuelvan a mirarse todos. Mírense todos, mírense todo este pueblo. Ajá. Eso es una mirada cristiana, eso no es un enjache, eso es una mirada cristiana de amor. Hermanos, estos son la forma que Dios nos ha dado a nosotros, dones para ayudarnos a nosotros. Y cuando practiquemos esto al máximo como Dios quiere, ya Guillermo puede ir a plantar la próxima iglesia, hija, o dedicarme a mis violines, o andar en moto. Son bromas. Pero todos estarán cuidándose, exhortándose. Hagámoslo con bondad, sí, hermano. Hagámoslo con sabiduría, sí. Y cuando lo hacemos, este pueblo será firme, unido en amor, al frente de la batalla, porque no tendremos miedo de hablar de cualquier cosa y de ver juntos cómo logremos una respuesta bíblica. Hermanos, esto es desafiante, sí, Señor. Es un reto alto. Ahí tenemos que deshacernos de un montón de congojas y mañas que tenemos de nuestra cultura, que venimos saliendo, pero recuerde, cultura nueva. Es una cultura nueva. A veces esto puede ser un poco difícil, pero, y con esto termino, yo, al igual que el apóstol Pablo, yo estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y llenos de conocimiento de tal manera que puedan amonestarse unos a otros. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Gracias porque la salvación es de ti, toda. Y gracias por este reto también, Padre, aunque tal vez de entrada no nos llama mucho la atención, nos han criado de una forma muy mala, individualista, egoísta, egocentrista, de modo que no nos gusta hacer esto, Dios. Así que no somos muy buenos para hacerlo tampoco. Por eso, Padre, pedimos tu ayuda hoy. Sabemos que la salvación es por la gracia tuya, pero que tú también nos pones unos con otros, porque eso mismo es un medio tuyo. Y todos los miembros de nuestra iglesia, cada uno, es un don dado por ti para mí, para cada uno de nosotros. Así que, Padre, ayúdanos en este llamado de sabernos amonestarnos unos a otros, advirtiendo del peligro, aconsejando con base en la sabiduría de la palabra y exhortándonos a cambiar si es de cambiar o a mantenernos firmes si es de mantenernos firmes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.